7 de la mañana, 2 minutos, y ahora nos vamos a ir con la mesa ancha porque hay muchísimos temas políticos que tenemos que debatir, que tenemos que analizar y también que tenemos que entender porque son temas que lo afectan a usted, colombiano, que nos está viendo a través de la pantalla. Hoy le quiero dar la bienvenida a David Varela, que está aquí acompañándonos como analista invitado. David, bienvenido. Muchas gracias. ¿Y Julio? Hola, También, David. Hola, Maritza. bienvenido. Miren, ayer tuvimos muchas noticias. Una, pues que finalmente fue aprobada en último debate la reforma laboral. Otra, que la Corte Constitucional le dio, digamos, como una gabelita más a la reforma pensional. Tuvimos también, por supuesto, noticias alrededor de la consulta popular, de la reforma a la salud, que tiene ahora una ponencia alternativa y con eso serían 2 ponencias positivas. Y todo esto uno podría decir, porque también es un poco la lectura que se está dando en redes sociales, ¿son victorias, pequeñas victorias o grandes victorias para el gobierno nacional? Arranquemos por ahí, después vamos una a una cada una de estos proyectos. David. Mira, yo creo que son victorias para la democracia. O sea, se ve que los órganos constitucionales están funcionando, que los pesos y contrapesos operan, que hay debate en el Congreso y en algunos casos triunfan unas mayorías y en otros otras. Luego, debemos darnos por muy satisfechos que la Constitución sigue operando y no hay ningún bloqueo. Más bien fluyen las decisiones entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y el debate de la opinión pública, el debate libre, se mantiene. El hecho de que estemos nosotros conversando sobre todos estos temas y que tengamos opiniones diversas, pues es lo propio de la democracia. Luego, creo que debemos registrarlo de esa manera. Sí. Y que en algunos casos triunfe el gobierno, está bien, en otros triunfará la oposición. Es parte del juego político. David, usted acaba de decir algo que es muy importante y es que esto demuestra definitivamente que no hay un bloqueo institucional, y justamente argumentando ese bloqueo institucional es que el gobierno nacional presenta la consulta popular, pero aún así insiste en la consulta popular a la que ayer el registrador le dijo, un momentico, tenemos que esperar decisiones de las Cortes, e insiste en la consulta popular 2.0. Después recrimina incluso a algunos de los congresistas, gobiernistas, diciendo que lo traicionaron. Julio. Sí, además llamando sedicioso, es decir, adjudicándole un delito al registrador nacional por no acatar, digamos, el decretazo. Bueno, aquí hay varias lecturas. Una es el proyecto político del pacto histórico. Desde la perspectiva política había sido inaplicado el proyecto grueso de gobierno del pacto histórico que, entre otras cosas, consistía en darle un reversazo a la ley 100 que venía desde el 93 y, digamos, a un modelo mixto de participación privada, pública en muchos sectores de prestación de servicios a la sociedad. El gobierno busca estatizar esos servicios fundamentalmente desde el punto de vista de las pensiones, desde el punto de vista de la salud. Se demoraron 3 años, pero todavía sin definirse, sin haber acabado el partido, pues lo de ayer fue, digamos, una victoria en ese proyecto macro político del gobierno. Coincido con David, efectivamente no estamos en una dictadura, ojalá nunca lo estemos, pero sí hay signos preocupantes. Las instituciones funcionan, pero hay amenazas sobre las instituciones. Esa sería como mi lectura. En la reforma sigue habiendo alta incertidumbre, sobre todo en la pensional. Ahora sí, aterricemos tema por tema y arranquemos por el tema de la reforma laboral. Ayer fue finalmente aprobada en último debate, le falta la conciliación, pero pues todo parece indicar que sí va a haber una conciliación alrededor de todo esto. Y aquí hay pues muchas opiniones disímiles, algunos que dicen que estamos avanzando en garantías y derechos para los empresarios y otros que dicen que definitivamente esto va a garantías para los empleados y otros que dicen que esto va a golpear a los empresarios y sobre todo a los microempresarios, David. Sí, efectivamente, pues hay estudios que comprueban que en Colombia la pequeña y la mediana empresa generan un volumen importante de empleos y cualquier aumento en el costo del empleo formal puede generar un incentivo para la informalidad. Y esto es preocupante porque tenemos en otros estudios datos sobre más del 60% de la fuerza laboral activa en Colombia en la informalidad. Claro. Luego, los derechos de los trabajadores que cualquier reforma reconozca solo van a beneficiar a una parte minoritaria de la población colombiana, mientras que la mayoría permanece en la informalidad sin esos derechos. Yo creo que las críticas pues seguirán y el debate debe continuar porque la cuestión laboral no se suspende con una reforma, se necesitarán tal vez otras más adelante, pero sí tenemos que mirar las cifras y
contar los números, porque Claro. un costo excesivo para los generadores de empleo pues desestimula el mantenerse sobre la mesa, invita a empresarios y a trabajadores a operar debajo de la mesa. Y en esta mesa ancha yo creo que todos queremos trabajar sobre la mesa. Claro, y por supuesto que acá desde el principio hemos celebrado los acuerdos, las conciliaciones, los consensos alrededor de la reforma laboral. Inicialmente había, digamos, un texto que había sido incluso acordado con algunos gremios, finalmente terminó casi que acogiéndose toda la propuesta del gobierno nacional, pero también para este debate hay que tener en cuenta muchas otras cosas, como por ejemplo que esos mismos empresarios que ahora van a tener, digamos, un mercado laboral más inflexible, pues además se les anticipó la declaración de renta del próximo año y que son los empresarios que tienen unas de las tasas impositivas más altas en todo el mundo, Julio. Sí, o sea, ¿cuál es el panorama ahora? Y no pensemos en el gran empresario, sino en una señora que, por ejemplo, maneja una maquila y que tiene 5 personas contratadas allí. Yo creo que hay que aprender a separar lo que dice un papel de la realidad. Creo que existe todavía esa confusión. Si fuera tan sencillo como incluir garantías en la ley acerca de los derechos de los trabajadores, pues ampliémoslas indefinidamente, es decir, evitemos o prohibamos que despidan a la gente, buscando con eso pleno empleo, o aumentemos más el salario mínimo. Si la realidad se modificara automáticamente por cualquier cosa que pongamos en la ley, pues el mecanismo de mejorar la vida, el bienestar de los trabajadores sería muy sencillo. Desafortunadamente ese no es el caso y los efectos de la ley en la vida real pueden ir en dirección distinta. Por ejemplo, el caso de los aprendices. Es un regalo envenenado laboralizar el contrato que tienen, porque durante los últimos 20 años, desde que se creó el contrato de aprendizaje que facilita, digamos, que las empresas tengan aprendices, pues creció en gran número la cantidad de aprendices que tienen la oportunidad de que la empresa sea una escuela, ¿no? Que la empresa sea también un espacio de aprendizaje, de ganar habilidades para el mercado laboral, competencias para el mercado laboral. Esta ley, que parece buena, es decir, digamos, ahora ustedes van a tener un estatus mayor, más ingresos, pues lo que en la vida real, no en el papel, sino en la vida real puede generar es que muchas empresas prefieran incluso monetizar el cupo de aprendizaje, porque evaluados todos los costos, ¿no? Y evaluados todos los riesgos de contratar un aprendiz como un trabajador con todas las de la ley, pues quizás sea mejor pagarle al Estado una suerte de impuesto y por lo tanto cerrarle la puerta al aprendiz de tener esa oportunidad, que es mucho más valiosa que 6 meses en una empresa, es la oportunidad de aprender para 30 o 40 años de vida laboral. Entonces, ese es el tipo de cosas que pueden pasar, Maritza. Claro, ahora, nos queda muy poco tiempo para este tema y es la reforma pensional, pero como nos queda tan poquito, centrémonos solamente en un punto. ¿Qué puede pasar con la reforma pensional? Porque es que aquí hay que aclararle también a nuestros televidentes que no es que si la Cámara de Representantes aprueba en último debate en los próximos 30 días esta reforma ya entre en vigencia. Entras otra vez a discusión y análisis en la Corte Constitucional. Julio y David, para cerrar. Bueno, es complicado el panorama que se plantea, sobre todo porque lo que conocemos de la Corte Constitucional todavía no tiene el suficiente detalle. ¿Sí? Sí. Leía a alguien ahora diciendo que era una sentencia en un tuit y es muy difícil saber todo el detalle del vicio que tiene que, digamos, subsanar la Cámara de Representantes. Lo que sí es cierto es que definitivamente no se discutió el fondo de la reforma pensional, simplemente la Corte dice subsana el vicio de forma y otra vez vamos a analizar el fondo. Entonces, pues es una decisión, digamos, a cuentagotas. No va a entrar en vigencia salomónica en este momento de tensión política que hay en el país. Salomónica en el momento de tensión del país y en un momento en el que el Estado está entrando, nos acercamos a un abismo fiscal y en medio de una situación demográfica muy complicada. Los colombianos no quieren tener hijos y por lo tanto una reforma pensional inconveniente que no sabemos si se va a aplicar o no se va a aplicar. David, para cerrar. Mira, yo creo que estamos en un punto de incertidumbre nuevamente. Se puede subsanar un vicio de forma y así lo ha permitido la Corte Constitucional, pero queda pendiente el estudio de un gran número de demandas sobre otros aspectos que ya no son los vicios de forma y que pueden afectar el todo o parte importante de la reforma pensional. Luego, nada está decidido del todo, solo tenemos un nuevo compás de espera y tendremos, como dice Julio, que leer la sentencia
prudencia. A veces los resúmenes ejecutivos no nos dan todos los detalles y esos detalles pueden ser definitivos para saber el alcance de la decisión de la Corte. Pero por el momento quedamos como en suspenso y esperaremos una decisión final de la Corte sobre el contenido de fondo. Y sumémosle a todo este ambiente de incertidumbre político-jurídica, lo que acabamos de conocer es que Alfredo Sade, una persona que hace 15, 20 días llamaba a cerrar el Congreso, acaba de ser nombrado jefe de gabinete de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Una noticia que también inquieta porque pues estamos hablando de desarmar la palabra, desescalar el lenguaje y pues él ha sido una de las personas más fuertes y más críticas con la oposición en las redes sociales. David, muchísimas gracias. Julio, muchísimas gracias.